Y el mensaje de hoy lo he titulado ¿Quién podrá sostenerse en pie? La semana pasada estuvimos hablando sobre el reino de los cielos, ¿sí? Estuvimos repasando ahí en Mateo la palabra del Señor, donde aprendimos a caminar en lo sobrenatural del Señor. Y también vimos que Jesús vino a anunciar su reino. Y si hay un reino, es porque hay un rey y también hay ciudadanos. Esa palabra me gusta mucho. Y esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de la salvación, porque Cristo no solamente cambió nuestro destino eterno para ir al cielo, sino que también cambió nuestra ciudadanía hoy. Hoy estamos viviendo en lo sobrenatural de Dios, como hemos aprendido la semana pasada, y como dice en Colosenses 1:13, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Pasamos de un gobierno de estar perdidos en las tinieblas, en el mundo, a un gobierno eterno, generado por nuestro Padre. Y hoy quiero que podamos hablar sobre la cultura de ese reino al cual hoy pertenecemos. Y para eso he traído una imagen, yo creo que todos los que estamos acá hemos visto en estos días mundialistas y demás. Hermosa imagen, hermosa explotación cultural hemos visto de estos muchachos. Y saben que yo cuando los escuchaba, pobre, ayer se quedaron afuera, pero no importa, vamos a dejarlo para otro momento ese comentario. Ya lo había hecho. Cuando estaba el estadio y se escuchaba ahí los gritos y remaban todos juntos, a mí me ponía un poco la piel de gallina, ¿no? Me erizaba un poco la piel porque, claro, es una cultura tan arraigada y tan histórica, con tanta historia y demás, que me hacía reflexionar. Hace aproximadamente 12 siglos, el pueblo vikingo comenzó a aparecer en la historia. Desembarcaron en las costas inglesas, miren qué ironía, ¿no? Ayer quedaron afuera, pero nadie necesitaba explicar mucho sobre quiénes eran. Su ropa, sus barcos, sus costumbres y su forma de pelear los delataban, porque era muy característico de su cultura. A donde iban ellos llevaban su identidad. ¿Pero por qué? Porque una cultura siempre deja marcas en quienes pertenecen a ella. Y fíjense que años, miles de años después, hasta el día de hoy, quedó esa marca personal del ruido que hacían los vikingos cuando remaban en sus barcos, cuando llegaban a las costas y los veían llegar. Saben que generaba mucho temor porque eran personas grandotas ahí con su porte, su vestimenta, su estilo de guerra, totalmente aguerridos, fuerza que duplicaba a los ingleses en ese momento, generó todo un disturbio en el reino de Inglaterra. Y esto me lleva a una pregunta incómoda. Mi hermano, mi hermana que hoy estás acá, que estamos todos juntos, quiero preguntarte qué debería identificar hoy a un ciudadano del reino de Dios. Porque nosotros no tenemos el ritmo de tambores y el grito de remo, no tenemos un uniforme que nos diga este es un hijo de Dios. Pero quiero preguntarte, ¿qué debería identificarnos hoy como ciudadanos del reino de Dios, del reino al cual cada uno de nosotros pertenece? Saben que un reino no solamente tiene un rey, también tiene una cultura. La manera en la que uno comunica, piensa, ama, reacciona ante las crisis, toma decisiones, tiene mucho que ver con la cultura del reino al cual vos pertenecés. Si pertenecemos a Cristo, debe haber una diferencia evidente de cómo vivimos, pensamos y actuamos a cómo vive el mundo, porque respondemos a otro rey. Y acá hay algo clave que hay que resaltar. El enemigo sabe que no puede destruir ese reino. El enemigo lo sabe. El enemigo sabe que no puede destruir a su iglesia, la iglesia de nuestro Señor. Por eso su estrategia siempre va a ser atacar a los ciudadanos para que abandonen la cultura del reino al cual pertenecen. Pierden su testimonio y dejen de reflejar al Cristo al cual siguen. Esa es la estrategia principal que el enemigo tiene con cada uno de nosotros como su objetivo.
Por lo tanto, la pregunta clave hoy no es si el reino permanecerá, porque ya sabemos que va a permanecer. La verdadera pregunta es la que Jesús responde en su discurso más importante en los evangelios, y es: ¿quién podrá sostenerse en pie? La cultura del reino no la define la sociedad ni nuestras emociones, la define el rey al cual seguimos. Por eso te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Mateo 24. Vamos a estar leyendo un par de versículos del 3 al 14. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera, 1960. Está Mateo 24, versículo 13 al 14. Cuando lo tenés, me gritás un fuerte amén, así yo ya arranco. Amén, vamos cayendo, bien, amén. Buenísimo, ¿lo tienen? Si no, lo vamos a estar pasando acá. Mateo 24, del versículo del 3 al 14. Amén, buenísimo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Wow! Dale un fuerte aplauso al Señor. Y hay algo muy curioso, que cuando leemos este capítulo nos solemos obsesionar con el futuro, la guerra, las pestes y terremotos, pero notemos algo: los discípulos preguntaron algo sobre el futuro y Jesús les respondió preparándolos para el presente, preparando, porque no buscaba alimentar la curiosidad de sus discípulos, sino que Jesús con su respuesta estaba buscando formar su carácter. Como añade en Lucas 21:36, el objetivo es: velad para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús no solamente busca una iglesia informada, Él quiere formar una iglesia que permanezca firme. Hoy vamos a analizar un poco las estrategias que el mundo usa para hacernos perder nuestra identidad. No para vivir con miedo, sino para descubrir cómo el Rey ya nos capacitó para permanecer en pie. Y hay algo clave que tenemos que aprender, mis hermanos, y es que si queremos permanecer en este reino, queremos permanecer firmes, vamos a tener que utilizar una fuerza que no es nuestra. Vamos a tener que caminar en la fuerza de nuestro Señor Jesús, porque lo peor que puede ocurrir con esto es intentar llevarlo adelante solo con nuestras fuerzas. Él va a ser quien va a proporcionar de la fuerza, la sabiduría y todo lo que necesitamos para seguir adelante en este gran camino. Y rápidamente vamos a ir al punto número 1. Y dice así: la estrategia del engaño versus la cultura de la verdad. Voy a repetir: la estrategia del engaño versus la cultura de la verdad. Y saben que Jesús comienza su discurso con una advertencia sumamente específica. No empieza hablando de catástrofes ni de imperios políticos. Lo primero que dice es: mirad que nadie os engañe. Porque la primera estrategia que el enemigo va a tener no es un ataque frontal de fuerza bruta.
es la distorsión sutil. El texto nos muestra dos formas de engaño que intentarán desestabilizar a cada ciudadano del cielo. La primera es los falsos cristos. Personas, ideologías que prometen salvación, paso, propósito, fuera del Rey verdadero. Y esto es una gran advertencia para cada uno de nosotros, mis hermanos. Cualquier ideología, persona, organización o lo que sea que prometa salvación y no tenga a Cristo en esa ecuación como principal fuente de salvación, es un falso Cristo. Es algo que nos aleja de la verdadera salvación que viene por nuestro Cristo Jesús. Y eso lo tenemos que tener bien en claro, porque se va a llenar, como sigue diciendo Jesús, de falsos profetas. Y acá quiero hacer una salvedad, y en realidad una advertencia, porque son voces que van a diluir la verdad del Evangelio para acomodarla a la del mundo actual, ¿no? A la cultura del mundo actual, haciendo que el pecado parezca aceptable y la santidad parezca obsoleta, como algo que no va a ser necesario, que no es necesario, de hecho ya lo vemos en muchos lugares. Pero acá el error que nos pasa a muchos, ¿cuántos se han criado en la iglesia de los que están acá? A ver, yo veo varios, levanten la mano, dale, no se hagan acá. ¿Cuántos se han criado en la iglesia? Buenísimo. Vieron que siempre que se habla de este pasaje y se habla de los falsos profetas, muchas veces en nuestra mente se viene una plataforma, ¿no? Se ve una plataforma, un púlpito, y decimos, claro, cualquiera que se pare ahí y no diga la verdad de parte de Dios, que está en su palabra y demás, va a ser un falso profeta. Pero ¿saben qué? Hoy en día tenemos plataformas que están 24/7 en nuestro bolsillo, de la cual nos alimentamos, algunos hasta 15 horas por día, otros muchísimos más, y estamos constantemente consumiendo voces, las cuales muchas veces ni siquiera nos tomamos el recaudo de corroborar si lo que escuchamos es verdad o mentira, si es algo acertado o simplemente algo totalmente inventado. ¿Y saben qué? Eso es sutil, de a poco empezamos a consumir cualquier persona que tiene una buena edición, que tiene un buen micrófono, un buen sonido y que tiene diferentes imágenes. Decimos, che, esto tiene autoridad, debe ser cierto. Pero en ningún momento nos tomamos el recaudo de decir, vamos a corroborar lo que está diciendo esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente deslizamos y empezamos a ver otra cosa. Y eso se va incorporando a nuestra mente sin ni siquiera tener un momento para digerirlo. Ni siquiera un momento para poder prestar atención a lo que escuchamos, sino que es simplemente información que fuimos guardando. Y de repente estamos cultivando una vida sin chequear lo que estamos consumiendo, mi hermano. Y eso es muy peligroso. ¿Saben que hay un youtuber argentino que muchos lo van a conocer, se llama Davi, y él hace unos días subió una historia donde contaba que él había soñado en su momento, hace unos años, cómo Argentina había salido campeona del mundo. Lo había subido a las historias, soñé que ganábamos así, qué sé yo, bla, 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 y justo después, o casualidad, aconteció. Y lo que hizo fue, a modo de chiste, un día se despertó y subió una historia y dijo, soñé que Argentina salía campeona contra una selección de camiseta roja. Lo dijo a modo chiste, como, ojo, bueno, ya tengo el antecedente y demás. ¿Saben que esa noticia de un youtuber, como tiene muchos seguidores y demás, se levantó en España diciendo, un youtuber profeta profetizó que la selección argentina, y se empezó a distorsionar todo, y Davi empezaba a compartir como, fíjense cómo esto terminó en cualquier lado, yo solamente quise hacer un chiste, pero aclaro si llega a acontecer y demás, pero no importa. La cuestión es que hoy la información viaja muy rápido y la desinformación viaja más rápido aún. Entonces tenemos que tener cuidado, mi hermano, mi hermana, con lo que consumís en TikTok, con lo que consumís en Instagram, que te tomes tu tiempo para chequear todo lo que viene de parte de Dios. Necesitamos tomar un tiempo para digerirlo, necesitamos tomar un tiempo para cultivar nuestra vida espiritual. No podemos consumirlo como si fueran snacks espirituales, ¿no? Como una papa frita espiritual, ¿no? Y la voy comiendo y de repente ya no sé ni siquiera lo que estoy comiendo, pero sigo. Entonces tenemos que tomar ese recaudo. El enemigo sabe que no puede derrocar al rey, no lo puede vencer,
pero si logra que cada ciudadano empiece a pensar como el mundo, adoptando sus verdades relativas, habrá neutralizado la cultura del reino de verdad. Ahora, ¿cómo permanecer en pie? Y saben que la cultura del reino nace de la verdad del rey revelada en su palabra, mi hermano. En su palabra. Y quiero repetir algo que le repito a cada rato, a cada persona que me pide un consejo o algo. Pregunto, ¿cómo está tu Biblia? ¿Cómo está tu racha? Nuevamente vamos a hacer esa pregunta. Necesitamos cultivar una vida de estudio en la palabra, mis hermanos. TikTok no puede reemplazar tu lectura de la Biblia. Perdón que te lo diga. No puede reemplazar el estudio de la palabra en tu vida. Tenemos que estar cultivando una cultura de poder sentarnos y tomarnos nuestro tiempo con el Señor para aprender lo que tiene para decirnos. No nos dejemos llevar por corrientes ideológicas ni por emociones pasajeros. Un ciudadano del reino de Dios firme conoce la voz de su rey tan bien que cualquier imitación le resulta evidente. Cualquier imitación de la voz de Dios para aquellos que están firmes en su reino, cultivando una vida de estudio en la palabra, una vida de oración, cualquier imitación de la voz de Dios la van a reconocer, va a ser evidente. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar atentos a esto. Y vamos rápidamente al punto número 2. La estrategia del temor versus la cultura de la paz. Los versículos 6 y 7, Jesús habla de guerra, rumores de guerra, pestes y terremotos, cosas que hoy vemos a diario en los noticieros y en las redes sociales. Las estrategias del enemigo aquí es el terror colectivo, el miedo. ¿Cuántos tuvieron miedo alguna vez? ¿Cuántos se mandaron alguna vez una macana en el trabajo y dijeron, me quedo sin laburo, ya está? Levantaron la mano rápido allá, buenísimo, ¿no? ¿Cuántos tuvieron miedo realmente de esto no voy a poder salir? ¿Cómo voy a hacer para salir de esta situación? Y esa es la principal estrategia del enemigo. Porque cuando uno vive aterrorizado, empieza a vivir a la defensiva, se vuelve egoísta pensando solo en su propia supervivencia, tengo que sobrevivir. Tengo una anécdota muy graciosa hace unos años. Vieron que dice que el hombre cuando está ahí como en un momento crucial de mucho peligro y demás, se vuelve egoísta. Por ejemplo, si no sabes nadar bien y te quieren sacar y vos querés salvarte, podés ahogar al que tenés al lado, por eso es necesario que los salvavidas estén preparados y demás. Y bueno, para los que no saben, yo no soy una persona que se desenvuelve muy bien en el agua y hace unos años estuvimos haciendo rafting con unos amigos y demás, estaba un tío mío ahí y de repente el instructor, cuando subimos, dijo lo siguiente: ¿quieren que lo hagamos tranqui o lo hagamos potente? Todos dijimos, no, potente, dale, sí, total. Claro, cuestión que el río venía cuesta abajo, muchas piedras y demás. Y en una parte el instructor no tuvo mejor idea que dar vuelta el gomón, lo dio vuelta. Y está el video claro de cómo yo como un desgraciado estoy cayendo al agua y lo agarro a mi tío del salvavidas y lo tiro conmigo así, tratando de salvarme. Porque claro, uno cuando está atemorizado, cuando está en esos momentos cruciales, empieza a pensar en su supervivencia. Y esto pasa en muchos aspectos de nuestra vida. Y muchas veces nos olvidamos de la soberanía de nuestro Señor, que Él prometió estar ahí por nuestro cuidado. Mirad que no os turbéis, tengan confianza en mí, decía el Señor todo el tiempo, confíen que yo voy a estar ahí. La pregunta es, ¿cómo permanecer en pie? Y acá se manifiesta una de las marcas culturales más grandes y espirituales más grandes en nuestra vida, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de parte de nuestro Señor. Mientras el mundo entra en pánico por la economía, la política o las crisis globales, el ciudadano del reino de Dios permanece en pie porque saben que estos eventos no significa que Dios perdió el control. Al contrario, Jesús dijo, es necesario que todo esto acontezca. El caos no es señal de que el reino de Dios está cayendo, es el escenario donde la paz del reino brilla con más fuerza.
donde la paz de Dios brilla con más fuerza. Grita un fuerte amén ahí. Amén. Un ciudadano del reino de Dios firme sabe que su rey le provee lo necesario para el cumplimiento de su voluntad, mi hermano. Para el cumplimiento de su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Porque muchas veces pedimos cosas para nosotros, ¿no? Y no viene y decimos, che, el Señor se olvidó de mí. Y el Señor te está diciendo, che, pero yo necesito otra cosa. Yo tengo otro plan para tu vida. Ahora, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿realmente estoy pidiendo conforme a su voluntad o conforme a qué? Porque si somos ciudadanos de su reino, comprometidos en su reino, tenemos que hacer de su voluntad la nuestra. Tenemos que ser transformados por completo. Y para terminar vamos al punto número 3. La estrategia de la ofensa versus la cultura del amor. Y llegamos al versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. La persecución y la traición generan un ambiente de sospecha y dolor. Estrategia peligrosa del enemigo, que es el endurecimiento del corazón, mis hermanos. Si te lastiman, la cultura del mundo te dice, vengate, o aislate, salí de ahí, y odialos, y deseales lo peor. Si la maldad abunda, el mundo dice, volvete frío y desconfiado para que nadie te haga daño. Ahora, esto busca que un ciudadano del reino con el corazón congelado por la ofensa y la amargura ya no puede reflejar al rey, porque el rey que seguimos es amor. Y saben que Jesús nos invita a perseverar en la cultura del amor a pesar de la maldad reinante. Y una de las cuestiones que siempre aconsejo cuando vienen a decir, no, porque me ofendió, porque me dijo esto, y perdónalo. ¿Sí? Las cosas en el mundo se arreglan de otra manera, ¿no? O sea, que te rompió el auto, bueno, vos vas y le prendes fuego a la casa. Porque siempre uno puede ser peor que el otro, ¿no? Sí, así que te dijo que te iba a devolver esa plata y no te la devolvió, cortale un dedo. Buenísimo. Está turbio. Bueno, chicos, me crié en Merlo. Porque el mundo se maneja de esas maneras. Pero saben que un ciudadano del reino de Dios que está firme es aquel que su respuesta ante la ofensa es el amor. Y no un amor superficial que dice, te amo en Cristo, hermano. Te amo en Cristo. Sino que es el amor de una vida impactada por el amor de nuestro Señor Jesús, el cual fue expresado en la mayor muestra de amor que podamos haber experimentado, y es en la cruz. Nada más y nada menos, el Rey del Universo dio su vida por cada uno de nosotros en muestra de su gran amor. Ahora, si fuimos perdonados, ¿por qué muchas veces nos cuesta extender ese perdón? Y tenemos que entender que el perdón es una marca profunda de un ciudadano del reino de Dios. Es necesario, mis hermanos, que comencemos a extender ese perdón. Para concluir, se va a sostener aquel que en medio del engaño y el temor y la maldad decida encarnar la cultura de su rey. Aquel que decida que su vida siga oliendo y hablando del reino al que ahora pertenece, mis hermanos. Porque, como termina este pasaje, el evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque habrá portadores, habrá ciudadanos del reino de Dios, llevando de esta cultura, llevando de esta salvación que viene de parte de nuestro Señor a todo el mundo. Entonces, las personas aprenderán a responder ante el temor, el engaño y la maldad de una manera distinta. Y todos nosotros tenemos que comenzar ejerciendo esto que hoy aprendimos, mis hermanos. Para terminar, en Tito 3, dice lo siguiente, no te lo pasé, Tito 3, lo voy a leer en la NTV.
Dice así: recuérdenle a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar el pleito. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Y acá viene algo que me enloquece. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Y acá viene nuestra esperanza. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó de su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Mis hermanos, el reino de Dios se ha acercado, está acá. ¿Cuántos ciudadanos hoy veo acá sentados? Amén. Te invito a que te pongas de pie.